Buenas noches. Soy Luis Marinas, Centro Cultural de la Embajada de España, y en nombre de la Embajada del Centro Cultural de España en Buenos Aires, la verdad es que llegamos al final de 3 días de muchas actividades. Empezamos con ciencia y literatura, el miércoles seguimos con el Día de España, con Marta Sanz. Ayer tuvimos invitación a un viaje sonoro, hace un rato el homenaje a Almudena Grandes, y terminamos con una actividad muy especial, que es una mesa de narradores en lenguas oficiales de España. Una actividad que agradecemos particularmente a sus organizadores, Instituto Cervantes, Instituto Ramon Llull y Consejo de Cultura Galega, y que responde, supongo que el director del Instituto Cervantes ahora hablará de ello, a una de las líneas de actuación del Instituto y también del Ramon Llull y del Consejo de Cultura Galega. Es un placer contar de nuevo con Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y también con Marta Sanz, con Berta Dávila y con Adrià Pujol, que creo que tenemos todos muchas ganas de escucharles. Gracias por acompañarnos y Luis, cuando quieras, te dejo la palabra. Muchas gracias, Luis. La verdad es que este tipo de encuentros que ya hicimos antes de la pandemia y que intentamos mantener en distintas ferias del libro son muy significativos para definir la tarea del Instituto Cervantes, que tiene desde el principio la voluntad no solo de defender la cultura en español, sino de defender la cultura española, donde se reúnen diversas tradiciones de altísima calidad literaria. En nuestros centros se apuesta por dar a conocer la cultura en catalán, en gallego, en euskera, porque creemos que la pluralidad es una riqueza y creemos en el sentido que tuvo la Unión Europea a la hora de no intentar imponer una lengua, sino reconocer la variedad de las distintas lenguas que se hablan en nuestra comunidad. Incluso aprobando una carta de defensa de las lenguas no hegemónicas, porque a veces cuando se convive con una lengua hegemónica se corre el peligro de la desaparición, y democráticamente creo que el compromiso con la variedad lingüística es muy importante. En España no se da el caso que se da, por ejemplo, en Colombia, donde junto al Instituto Cano y Cuervo defendemos la conservación de algunas lenguas indígenas que están en peligro de desaparición. En España la tradición literaria y el vigor de las lenguas es muy importante, pero sí es verdad que hace falta un apoyo cultural y democrático decidido para conservar las lenguas. Una de las satisfacciones más grandes que he tenido yo como director del Cervantes es que el euskera saliese de la lista de lenguas europeas en peligro de desaparición, porque cuando se pierde una lengua se pierde una cultura, se pierde un modo de entender la vida y sobre todo se pierde la conciencia de que las identidades y el sentido de pertenencia son democráticas y buenas cuando nos ayudan a reconocer el valor de lo otro y no se impone el miedo o la indiferencia a realidades que son distintas a las nuestras. Vivimos en un mundo donde las identidades cerradas dan miedo, la falta de identidad también, porque hay mucha gente tan deshumanizada que es indiferente a lo que le ocurre en su sociedad, a la vecina del quinto o al mendigo que hay en la calle, y entre identidades fuertes que amenazan al otro e identidades diluidas que no tienen sentido de pertenencia, creemos que las lenguas sirven para defender una identidad abierta con voluntad de entendimiento, que nos dan sentido de pertenencia a una comunidad y que al mismo tiempo nos ofrecen la posibilidad de entender a los demás y de convivir con la pluralidad.
y este es el sentido del trabajo que el Instituto Cervantes hace, y por eso siempre queremos en nuestra tarea, aparte de llevar a los centros la variedad riquísima de las distintas culturas que conviven en España, pues hacer actos de este tipo en los que se posibilita un diálogo y una reflexión donde hay autores de calidad, autores de reconocido prestigio que escriben en distintas lenguas. A mí como poeta se me hace difícil entender la estupidez de los que no sienten como algo propio pues la poesía de Gabriel Aresti o de Rosalía de Castro o de Viñoli, y por eso apostamos frente a cualquier tipo de coyuntura que enturbia la convivencia por la naturalidad con la que se pueden recibir distintas tradiciones en una sociedad que no convierte el viaje hacia la pluralidad en una fragmentación enfrentada en sectas las unas contra las otras, sino en un respeto al otro con la conciencia de que se navega en comunidad y en un rumbo de convivencia. Hemos tenido la suerte de aprovechar su presencia en la Feria del Libro de Buenos Aires, y hoy presentamos aquí a 3 autores que, como digo, son de reconocido prestigio y de reconocida actualidad en la literatura española. Contamos con Marta Sanz, una de las novelistas más destacadas en el panorama poético español, que al mismo tiempo tiene la debilidad de escribir poesía también, desde que yo la conozco, es decir, desde hace muchísimos años. Cuando hablo de Marta, hablo de una camarada en todo el sentido presente y tradicional que tiene esa palabra. Ella, si no recuerdo mal, publicó su primer libro, El frío, en 1995, y después pues es autora de novelas de mucho éxito: Un buen detective no se cansa jamás, Daniela Astor y la caja negra, Farándula, Clavícula, Amor Fou, en fin. Acaba de publicar también un ensayo, porque aparte de poeta y novelista es ensayista, colabora en El País, en la cadena SER, ha publicado un volumen, Enciclopedia Secreta, Lecturas en el Espejo Feminista, en la editorial Contraseña, y yo aconsejo su lectura. Su perspectiva feminista y anticapitalista es muy notable, y cuando nos sentamos a hablar sobre el diálogo entre lenguas, no hay que quedarse en la superficie, sino hay que quedarse en otras perspectivas que tienen que ver con el contexto, por ejemplo, del feminismo y del anticapitalismo. Ella ha sido reconocida con diversos premios, como el Premio Herralde, el Premio Ojo de la Crítica, el Premio Cálamo, en fin, una de nuestras autoras afortunadamente más reconocidas por el bien de la literatura en español. Contamos también con Berta Dávila, gallega, una escritora que desde su primer libro, y si no recuerdo mal es O Darreiro Libro de Emma Olsen, de 2014, que enseguida se tradujo al castellano y al italiano, y tuvo un reconocimiento inmediato, por ejemplo, con el premio de la Asociación Galega de Editores al mejor libro de ficción. Le han seguido otros libros también de mucho reconocimiento crítico, traducidos enseguida al castellano, como Carrusel en 2019, que recibió también el premio de la Crítica Española de Narrativa en Lengua Gallega. Es poeta, publicó en 2013 su libro Raíz da Fenda, y ha ganado diversos premios. Su última publicación que yo conozco es un libro que se titula Los seres queridos, y donde, aparte de recibir premios, ha recibido el reconocimiento de la crítica y de los lectores, entre otras cosas porque plantea la necesidad de tratar temas que parecen establecidos y tradicionales,
pero que necesitan perspectivas distintas. En los seres queridos pues se mira hacia el amor materno, pero se toma conciencia de la manera en que el amor materno se ha hecho tradición literaria de una forma muy predeterminada y conviene abrir horizontes distintos de reflexión, donde tienen que ver sentimientos como el de la culpa, el del arrepentimiento, el de la toma de conciencia de la propia vida. Cuando yo lo leí, encontré lazos de unión con otras escritoras de su edad, como la autora Aroa Moreno, con un libro magnífico sobre el diálogo generacional desde el punto de vista de la maternidad, que se titula Baja Mar, y aconsejo también la lectura de Los seres queridos y la lectura de La Baja Mar. Y tenemos la presencia de Adrià Pujol. Adrià es uno de los autores en catalán más reconocidos, profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Pompeu y Fabra, antropólogo. Yo siempre digo que la literatura es una forma de acercarse a la historia, sabiendo que la historia no está hecha de superficies, de grandes fechas y de acontecimientos públicos, que la historia, cuando se ve por dentro, está hecha de seres humanos con una perspectiva muy concreta, y en ese sentido la literatura le levanta la tapa a la historia para mirar por dentro la vida de los seres, y por eso es muy coherente que Adrià Pujol pues sea uno de los impulsores del Observatorio de la Vida Cotidiana. En ese sentido, pues yo aconsejo libros suyos muy reconocidos, como su reflexión entre el poder y la máscara, Picadura de Barcelona, La Gula, y El Jocs on Nador mit Jonas, publicado en el 2021. Me han interesado mucho sus reflexiones sobre el videojuego, sobre el lenguaje, ya que vamos a hablar de distintas lenguas y del contexto de las lenguas en la elaboración literaria, y su manera de preguntarse sobre qué representan, qué nos ofrecen las especulaciones sobre el lenguaje y la literatura, donde están las reflexiones sobre las jergas, y los poetas muchas veces han caído en la tentación de separarse de la vida cotidiana para convertir su discurso en una jerga, sobre las disputas, y los escritores hemos tenido muchas veces la tentación de convertir nuestro trabajo en disputas, entendiendo el éxito ajeno como una ofensa personal. Y yo quiero decir que he disfrutado como si fueran míos los éxitos de Adrià, de Berta y de Marta, y es un gusto tenerlos aquí en esta mesa. Como conozco a Marta y sé que es muy disciplinada en la tradición de lo que era la disciplina de la militancia, quiero empezar dándole la palabra a Marta, porque seguro que ha escrito algo que nos va a servir para analizar el tema que planteamos aquí sobre la diversidad lingüística como riqueza, los diálogos de distintas tradiciones en la literatura española contemporánea. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Mi fama me precede. Es obvio. Yo primero quiero subrayar mi gratitud a todas las personas y las instituciones que han hecho posible que estemos aquí hoy. Berta, Adrià, Luis y yo. Estoy encantada de compartir mesa con ellos. Espero que esto sea el comienzo de una gran amistad, esto sea como el final de Casablanca, ojalá así sea. Y lo primero que quiero decir, a propósito de lo que ha comentado Luis, yo tengo la sensación de que a Luis lo conozco desde que yo era pequeña. O sea, acabamos de salir de un homenaje emocionantísimo
Almudena, y yo en otro homenaje que se le hizo a Almudena en Madrid recordé que yo la había conocido por Luis, porque yo antologué la poesía de Luis en una antología poética que hice, que fue fruto de mi tesis doctoral, y ahí empezó el vínculo y la amistad, pero el vínculo empezó por Luis y por la poesía, curiosamente, aunque luego estemos hablando de narrativa y de otras cosas. Y como Luis me conoce bien, pues eso, es saber que soy una chica disciplinada, naturalmente yo no podía venir aquí desnuda. Y sobre todo porque creo que voy a hablar de una cosa que no solamente tiene que ver conmigo, sino que es una cosa más general. O sea, que escribo un texto muy pequeño para contextualizar la situación, partiendo de la base de esa necesidad que ha planteado Luis del reconocimiento institucional de la pluralidad y la riqueza lingüística de nuestro país. Me parece absolutamente fundamental. Pero también recordar de dónde venimos. Que esto es básico. Yo escribo en español, entonces en este sentido yo he escrito desde una centralidad interiorizada. Yo no he tenido problemas de ninguna clase, yo he podido reflexionar sobre mi lengua simplemente desde un punto de vista de la escritura, del metalenguaje, pero yo no he tenido ningún problema, estaba absolutamente dentro de mí la posibilidad de escribir en mi lengua materna. Entonces, yo he escrito desde ese privilegio. España, Madrid, español. Mis contracturas nunca han tenido que ver con la necesidad de reivindicar una lengua o un paisaje silenciados, una cultura reprimida. Porque mi lengua y mi cultura estaban en el centro y yo no tenía que defender ese terreno. Por eso probablemente los problemas que yo abordo en mi literatura pasan por la visibilización del cuerpo de las mujeres, por los espacios de clase, por el trabajo, por ese tipo de temas que habitualmente no son enfocados desde una supuesta literatura canónica de prestigio, ¿no? Pero también es cierto que los centros de poder fluctúan y depende mucho del lugar desde el que se mira, y en este momento yo creo que esta conciencia centralizada es relativa porque en el siglo XX y en el siglo XXI el discurso hegemónico, la lengua hegemónica y la sentimentalidad hegemónicas, y le robo a Luis la palabra sentimentalidad, desde mi punto de vista son anglosajonas. Entonces, también en este siglo XXI que estamos viviendo. Entonces, desde esa conciencia, sí, desde lo literario, desde lo estilístico, desde lo lingüístico, yo me revuelvo e intento escribir pues, con la lengua de las diablas que cuentan historias en español, con contradicciones, misterios, barroquismos, gorduras estilísticas que contradicen la lengua gentrificada y anoréxica de una literatura que se rige, se ciñe a las exigencias del mercado, ¿no? Entonces, frente a esto, yo ahora cuando escribo intento contraponer las idiosincrasias de un idioma vivo y variado como el español, que es el mío. En cualquier caso, por enlazar con lo que estaba comentando al comienzo, desde esa centralidad no problemática e interiorizada, yo soy una niña de la transición, no de la Constitución como Raquel, que está en la primera fila, sino yo soy de la transición, o sea, un poquito anterior, digamos, tampoco tanto. Entonces, desde pronto, como niña de la transición, que había nacido en una familia de izquierdas, evidentemente me interesé por las lenguas y las culturas que habían sido reprimidas por la dictadura franquista. Veníamos de ahí y no conviene olvidarlo en ningún momento. Entonces, yo recuerdo en aquel momento a los cantautores, a las cantautoras, porque creo que fueron fundamentales en ese sentido, en el sentido de la normalización de esa riqueza y de esa pluralidad. Yo me acuerdo de Raimon, me acuerdo de Luis Llach, de Joan Manuel Serrat, que aparte de sus propias canciones bellísimas, tiene un disco, por ejemplo, con letras del poeta catalán y anarquista Joan Salvat Papasseit, que es una belleza. Me acuerdo, blanca, bruna y fina como un padre en él.
para mí fue un descubrimiento. Estaba María del Mar Bonet, en Galicia estaba Amancio Prada, que además de ponerle música a los textos a los poemas de San Juan de la Cruz, hizo lo propio con Rosalía de Castro, ¿no? Entonces yo creo que los cantautores y las cantautoras en ese momento no solo cantaban en su lengua hablando de los problemas de sus países, sino que además colocaban en primer plano tradiciones literarias frente a la castellana, que había sido la dominante. Y eso fue importante. Eso fue muy importante para limar las desventajas de partida que habían sido impuestas, insisto, por esa homogeneización terrible de la dictadura franquista. Luego estudié Filología Hispánica y en quinto de carrera yo recuerdo que teníamos 2 asignaturas que ponían los pelos de punta a todos los fachas de mi promoción. Una era literatura gallega y la otra era literatura catalana. Se enfadaban muchísimo, ¿no? Una cosa, ¿por qué tenemos que estudiar esta? Y claro, pues se olvidaban, o sea, ¿por qué tenemos que estudiar la vaca ciega de Maragall? ¡Qué cosa más espantosa! Yo en aquella época era una persona muy calladita, muy poco contestataria, yo escuchaba con atención y atónita, ¿no? Entonces, se estaban perdiendo leer a Catalina Albert, cuyo seudónimo fue Víctor Català, que es una escritora maravillosa. Se estaban perdiendo leer el Tirán lo Blanc de Joanot Martorell, que desde mi punto de vista es la novela de caballerías más maravillosa, física, sexual, kármica, alimenticia y llena de claroscuros. O sea, para mí es una joya. Se estaban perdiendo la Plaza del Diamante de Marcel Rodoreda, ni más ni menos, ¿no? En la literatura gallega se estaban perdiendo la magia de Cunqueiros, estaban Merlín y Familia. Yo recuerdo que leí Merlín y Familia y dije, qué cosa más, qué bonito, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Entonces, de la literatura en euskera ya ni hablar, claro, porque literatura en euskera no teníamos en quinto de carrera. Pero también, claro, es una lengua de una raíz diferente, pero podíamos haberla tenido. Creo que en el contexto de la literatura en euskera fue fundamental la obra de Bernardo Atxaga en su momento, ¿no? Habíamos tenido también cantautores en euskera, Imanol, Rupert Ordorica. Para mi generación fue muy importante el rock radical vasco. Yo recuerdo a un grupo que se llamaba Ertzaina, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Pero lo más particular de la narrativa de Bernardo Atxaga yo creo que es la construcción de un mundo y la vindicación de una lengua a través de los recursos de la fantasía. Seguro que recordáis o Babacoac y esas lagartijas que se cuelan por las orejas. Yo ahora cada vez que duermo me tapo las orejas por si se me cuelan las lagartijas o las arañas, este tipo de cosas. Entonces, yo veo algo de García Márquez, del realismo mágico, de lo real maravilloso, de Carpentier en el mundo de Atxaga, y me llama la atención en este momento cómo escritores y escritoras actuales, como puede ser por ejemplo Irene Solá, que tiene muchísima fama en este momento, cuentan un mundo en catalán que es rural, que es, ¿cómo diría?, orgullosamente periférico, no es Barcelona, no es central, y lo cuentan, por ejemplo, a través de la voz narrativa de las gotas de lluvia en una tormenta. Esto me parece curioso. Eva Baltasar, que es otra escritora que escribe en catalán, habla de mujeres, de maternidad, de lesbianismo, de todas esas cosas que son importantes, de las que son muy importantes hablar en este momento. Lo hace en su propia lengua y en su última novela, Mamut, también se marcha al campo. No sé qué pasa últimamente. Todo el mundo está en el campo. A mí esto, como urbanita, confesa, me molesta un poco. Pero en fin, todo el mundo al campo. Lo que sí que es cierto es que el uso de la fantasía y de las ubicaciones no urbanas se utilizan como recursos retóricos para hacer visible lo que ha de ser visible desde lugares infrecuentes para la literatura. En Euskadi hay otra escritora que a mí me interesa mucho, que se llama Carmele Hayo, habla también de relaciones familiares y mundos cerrados. En Galicia tenemos uno de los últimos premios nacionales de literatura, se sufraga
que creo que ha estado por aquí, si no me equivoco. Su novela Virtudes y Secretos es estupenda, es un relato autobiográfico donde recupera la figura de su madre y de su abuela, que fue una gallega migrante que limpió casas en Londres para mantener a su familia, ¿no? Entonces, gentes que conservan sus lenguas allá donde van, que son capaces de conservar sus lenguas fuera de sitios, sus culturas, y a la vez tienen capacidad de aclimatación y mestizaje, que es una cosa estupenda y sanísima, y de la que tendríamos que aprender muchísimo, ¿no? En definitiva, yo creo que la pérdida de la lengua y de la cultura por motivos políticos es una gran desgracia, es una desgracia espantosa, es una amputación. Y creo que esto sucedió después de la guerra civil, sucedió con el franquismo, con el caso del catalán, del gallego, del euskera, pero también yo creo que sucedió con algo que podríamos llamar la lengua de los exiliados, la lengua del exilio. María Teresa León lo cuenta en La memoria de la melancolía, cuando dice algo así como, y que por cierto es una de las citas de entrada a El corazón helado, del que hemos hablado hace un momento. María Teresa León dice algo así como no saber dónde se va a morir y sentir los cementerios de los otros como lugares completamente ajenos. Pienso en Luisa Carnés, que ha sido afortunadamente rescatada en épocas recientes, ¿no? Entonces, la patria es la lengua, decimos siempre, la patria es la lengua, pero la lengua incluye tantísimas cosas que la pérdida siempre es enorme, y en ese sentido creo que la gratitud por la acogida no puede dejar de ser menos enorme. Aprovecho para decir esto en esta situación, ¿no? Entonces, por eso hoy en Buenos Aires un granadino, porque Luis García Montero, el granadino, aunque sea del Real Madrid, esto, en fin, una gallega, un catalán y una madrileña, pues creo que estamos viviendo una experiencia completamente inolvidable. O sea, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un libro reciente de Adrià, que no he citado, se puede titular Arre Corrector, que ha publicado con Rubén Martín Giraldo. Bueno, pues después de oír a Marta, si quieres Arre, Adrià, y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Le doy a este? ¿Me oís? Muy bien. Así pareces una estrella del corazón. Un poco, a ver si me llega. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Estoy emocionado con las palabras de Luis y de Marta. Bien, les voy a contar una historia, les voy a robar 5 minutos, porque yo no sé si soy hijo de la transición o no, nací en el 74. ¿Dónde me colocan? Porque la cosa bailaba... Tú eres más de la Constitución, preconstitucional, pero sí, hijo de... Tengo un año de preconstitución, o sea, puedo jugar a esta carta, ¿no? Pero les voy a robar 5 minutos para contar la historia de mi papá, de mi padre. Mi papá está vivo, tiene 90 años, y estuvo 4 años, de los 6 a los 10, en los campos de concentración franceses, con mi tía, con mi tío. De ahí que la mitad de mi familia todavía no haya vuelto, se quedaron en Francia. Hemos estado estos días hablando de exilios, de lenguas que se pierden, de lenguas que se guardan, de secretos que se guardan en lenguas que se pierden, bla, bla, bla. Mi padre vuelve a España con 10 años y se encuentra con su lengua materna prohibida o perseguida, pero que se puede seguir hablando en las alcobas, donde siempre se hablan las lenguas perseguidas, en las cocinas, en las alcobas, entre las familias, debajo de la mesa. Y con el tiempo, mi padre, autodidacta, llega a ser el corrector de un escritor muy querido en Cataluña, en España, que es Josep Pla, un escritor reconocido, enorme, un monstruo de las letras catalanas y españolas, y acaba siendo el corrector. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que mi padre daba clases clandestinas de catalán en los años 50, o sea, tiene todo el paquete resistencial
un poco fílmico, porque contado así es casi épico, pero luego viene su hijo, y su hijo ¿qué hace? Se pone a escribir en catalán, con una pequeña diferencia, y ahí mi padre y yo siempre discutimos, que es que mi padre se hizo corrector y escritor y traductor de muchos autores gallegos, por cierto, como acto de resistencia. Pero su hijo ya no escribe como acto de resistencia, y ahí voy a ti. En Cataluña también se dio por fin, en los últimos 20, 30 años, toda una generación de gente muy libre escribiendo en catalán. Por eso mi padre se enfada. Cuando yo destrozo el catalán en mis libros, porque lo destruyo todo lo que puedo, como hacen todas las culturas sanas, que es destruir el idioma para que nazca con cada libro, mi padre me llama, se lee mis libros y se enfada. Y dice, ¿cómo que ha costado llegar hasta aquí? Y lo digo con mucho cariño. Él estuvo en un campo de concentración, yo ya no. Ya no os cuento lo que está pasando en Cataluña con autores, sobre todo autoras, escritoras. Yo tengo 47 años, pero las mujeres escritoras en Cataluña, que casi copan el panorama literario, por fortuna, tienen 30, 28, 25, están triunfando en todo el mundo. Ya no hay resistencia, ya no hay, por fortuna, ya no hay ese medio ambiente donde cada palabra escrita significa una lucha, donde cada barbarismo o castellanismo o españolismo significa un retroceso. Todo eso creo yo que ya no está. Quedan voces todavía, vamos a decir a la derecha, que todavía se rasgan las vestiduras porque los escritores jóvenes no tienen memoria. Y yo les digo siempre, desde mis columnas en El País, por ejemplo, les digo, pero no se preocupen, que rompan con todo, que sepan de dónde vienen, ¿de acuerdo? ¿No? Rodoreda, Viñoli, vale, pero Irene Solá es un fenómeno por fin natural, y eso se está dando en Cataluña. Os quería trasladar algo muy poco quejoso, porque es que de verdad hay poca cosa de la cual quejarse en estos momentos. Ya está aquí. Luego si quieren les leo poemas. Estupendo. Pido la lectura de algún poema. Es verdad que hay un tejido de complicidad y de ironía. Jordi Amat, un ensayista, profesor de literatura española, escribió hace poco un ensayo que se titula El hijo del chofer, porque hablaba sobre un periodista de mala memoria que había sido hijo del chofer de Josep Pla. Adrià a este libro lo ha llamado El hijo del corrector, y yo supongo que ahí va por ahí la ironía y... Bueno, y Jordi y yo somos amigos, pero va por ahí, el hijo del corrector, el hijo del chofer, el hijo del chofer, los hijos. Los hijos, todos somos hijos de algo, menos más que vamos aprendiendo de nuestro propio tiempo. Y le paso la palabra a Berta Dávila. Pues buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Me sumo a los agradecimientos de Marta. Para mí es estupendo estar aquí con escritores admirados y también muy leídos por mí desde que era pequeña o adolescente. Era broma, pero bueno, es algo de verdad, ¿no? Y también es hermoso para mí. Tengo la sensación de que cuando se habla de lenguas pequeñas, ¿no? desde esa centralidad, desde esa hegemonía, a veces se nos llama literaturas periféricas, ¿no? O lenguas periféricas, y es cierto que dentro del Estado estamos en la periferia, pero mi sensación no es tanto esa, sino la de existir en un pequeño sistema, ¿no? Que tiene su propio centro, y dentro de ese sistema hay otros sistemas más grandes, poderosos y hegemónicos, que por una parte, no tanto los propios sistemas, pero sí esas lenguas tan poderosas, suponen un conflicto. Escribir en una lengua en un conflicto digamos social, tiene sus particularidades que también quería hablar aquí, pero a un nivel íntimo hay una relación de amor con esa lengua tan próxima, ¿no? Es la lengua de una literatura muy querida, de escritores que también sentimos nuestros, ¿no?
Entonces esto supone a veces una especie de bicefalia, ¿no? Por otra parte, también me parece como muy cierto lo que comentaba Briar. Hay a veces unas retóricas de la resistencia, ¿no? Que creo que son importantes o han sido importantes en un momento determinado, porque sí que ha habido un cierto acto de resistencia, a veces casi heroico, ¿no? Pero creo que las personas que escribimos ya no queremos escribir desde ahí, ya no queremos escribir desde el heroísmo, sino desde la literatura, no desde resistir, sino desde celebrar la existencia, ¿no? Y de celebrar nuestra propia relación con el lenguaje, ¿no? Recuerdo una cita que me pareció muy cierta en uno de estos últimos, creo que fue el último que se publicó en España, este libro de artículos de Joan Didion, que decía algo así como, lo recogí antes: lo único que conozco de la gramática es su poder infinito. Cambiar la estructura de una frase altera el significado de esa frase de forma tan clara e inflexible como la posición de una cámara altera el significado del objeto fotografiado, ¿no? Entonces, escribir en una lengua u otra no es solo una cuestión, tiene también un significado que altera el significado de lo que se escribe, es una manera de mirar, ¿no? Un idioma, para un escritor, es su manera de ver el mundo, es su manera de acceder al significado, un significado que es diferente. Lo hablaba hace poco con una editora de Barcelona, a la que le dije en un momento dado, totalmente circunstancial, algo así como: mi hijo está por aquí, y me di cuenta de que no había pronunciado mucho a lo largo de los últimos años la palabra mi hijo, ¿no? Porque siempre lo había dicho en gallego, un fillo, ¿no? Y adquirió de repente un nuevo significado para mí, como que de repente yo era una madre, ¿no? Y eso era otra cosa. Fue una sensación muy extraña, pero sí es cierto que hay una especie de intimidad con las palabras, creo que para las personas que escribimos, para las personas para las que las palabras son objetos importantes. Entonces, ¿qué ocurre cuando se trabaja con lenguas en conflicto? Ocurre que uno tiene unas libertades un poco restringidas, ¿no? Le contaba antes a Briar que cuando escribía mi primera novela, no cuando la escribía, sino cuando la corregía, porque claro, también este tema de las esencias lingüísticas implica muchas veces que la crítica literaria tenga una parte de policía de la corrección lingüística, ¿no? Porque cada libro tiene que salvar el idioma y la corrección, digamos, ortotipográfica es muy exhaustiva, ¿no? Con cualquier incorrección a veces más o menos buscada, más o menos al despiste, porque nos gusta cómo queda. Y en esa primera novela recuerdo recibir una corrección que me indicaba que diadema de flores en galego era diadema de flores. Fue un conflicto gordísimo para mí, porque me di cuenta inmediatamente de que me dirigía a un lector que habla las dos lenguas y que desconoce que la normativa dice esto. Entonces, claro, ¿hasta qué punto altera el significado? Hasta el punto de que una escritora acaba poniendo corona de flores porque no quiere de ninguna manera que ese lector llegue a ese párrafo y salga del texto para pensar que esto se dice así, ese es esdrújulo de verdad. Entonces esto en las lenguas, digamos, más poderosas, ¿no? Digamos, donde los lectores siempre tienen una competencia muy superior. A mí me han dicho más de una vez que me gustó tu novela a pesar de estar escrita en gallego. Este tipo de cosas pasan, ¿no? Y uno las recibe con cariño, ¿no? Porque al fin y al cabo son cumplidos, al menos en intención. Pues creo que condiciona mucho la escritura, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, pues aquí estamos. Para mí es estupendo que exista esta mesa en Buenos Aires, ¿no? Creo que es muy interesante crear lugares de encuentro, crear espacios de conexión, ¿no? entre personas que, desde distintos centros y desde nuestro centro propio,
pues nos dedicamos a contar, ¿no? Y nada, ya termino un poco con esto y muchas gracias. Yo quería plantear una cosa en la realidad bilingüe cotidiana de esa normalidad que además yo quiero decir que en ese sentido estoy orgulloso porque muchas veces las noticias se llenan de conflictos y en el Instituto Cervantes decidimos desde 2018 celebrar el Día de las Lenguas Europeas y convocamos a autores en catalán, en gallego, en euskera, en castellano y lo celebramos. El primero fue en Bruselas, el segundo en París, el tercero en Nápoles. Berlín. Berlín. Ah, y en Berlín también, me corrige Raquel. Y es curioso que cuando se invita también a autores de distintas lenguas en Francia o de distintas lenguas en Italia, de pronto el que escribe en bretón o el que escribe en un dialecto italiano, pues de pronto dice, ya quisiéramos que aquí hubiese el respeto y la atención a las lenguas diversas que es lo que hay en España, y es que buena parte de la normalización tiene que ver también con una apuesta democrática de respeto a la diversidad lingüística que en otro sentido y en otras tradiciones jacobinas pues no se ha tenido, ¿no? Y me gusta porque como muchas veces en las noticias solo sale el conflicto, me gusta recordar que ha habido también durante años una inercia de respeto al otro, como me gusta también de pronto ir a Berlín y que se hable de si España no sé cuánto, España no sé qué, y levante la mano un catedrático de la Universidad Humboldt y diga, oiga, quiero recordarles que en España se aprobó el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo más de una década antes que en Berlín, ¿no? Ya que muchas veces los demás nos aprecian y nos respetan mucho más que nosotros mismos, que solo vemos nuestras meteduras de pata y no lo que hemos avanzado. En este sentido de enfrentamiento que hubo y de persecución, Joan Margarit, el poeta catalán, que decía, yo tengo una lengua materna, el catalán, y una lengua casi materna, que es el castellano. Y decía, al franquismo lo aborrezco, lo desprecio, pero lo único que no le devolveré nunca al franquismo es el castellano, porque él era catalán, le habían obligado, le habían impuesto el castellano, y él, bueno, se había formado también en la tradición que le había permitido leer a Pablo Neruda o leer a Santa Teresa de Jesús como lengua materna, ¿no? Ese sentimiento de una lengua materna y una lengua casi materna, ¿lo tenéis vosotros? Bueno, yo sí. Yo quiero decir, parece una cosa epatante, ¿no? Pero quiero decir, ahora me siento en una situación de desventaja terrible, porque claro, Berta, Adrià, pueden hablar desde un bilingüismo que les permite acceder a dos culturas muy conectadas, pero dos culturas que forman parte de ellos. Y a los castellanoparlantes no nos pasa eso. Los castellanoparlantes tenemos esa laguna, o sea, en mi casa se habla castellano, o español, o como le queramos llamar, pero no tenemos esa riqueza. Entonces, hemos tenido que hacer, las personas que hemos querido, el sobreesfuerzo intelectual de interesarte por algo que en principio te estaba o sea, que parecía que no te correspondía. O sea, que en ese sentido os envidio. O sea, os envidio muchísimo. Y me encantaría no ser bicéfala, como habéis dicho, sino tricéfala y policéfala y todas esas cosas. Y me gustaría también subrayar algo que ha dicho
Berta, que me ha parecido muy hermoso. Yo creo que la normalidad de las distintas lenguas que cohabitan en un mismo país solo será real cuando el uso de la lengua sea una opción estrictamente literaria. Es lo que tú has dicho, sea una forma de mirar. Yo me he acordado de lo que decía Godard: el traveling es una cuestión moral. ¿Dónde colocas la cámara? ¿Qué lengua eliges? Eso que has dicho tú, la lengua es una forma de mirar. Que verdaderamente sea una opción literaria. Yo quiero contar esto en gallego porque me pide el cuerpo. Esto lo tengo que contar en gallego. Esta historia de esta madre y de este hijo, y sin embargo a lo mejor esta otra no. Entonces, eso me ha parecido una cosa absolutamente maravillosa. Y pese a que Luis siempre pone la balanza en el lado positivo, y me parece muy bien, me resulta muy penoso que, aunque te lo digan como un halago, te digan: ah, qué bien, qué bonita la novela, a pesar de que está escrita en gallego. Esto me parece que es un síntoma de que todavía, pese a los logros conseguidos, nos queda, desde mi punto de vista, mucho trabajo por hacer. A día de verdad, creo que sí. Claro, que queda trabajo, pero lo que dice Luis y lo que decía Margarita es cierto. El catalán, en mi caso, es mi lengua maternísima, y el castellano es mi lengua casi materna, pero no os lo perdáis. Yo escribo en castellano, porque hay cosas, hay momentos, hay giros que no salen en castellano. Sí, yo ya sé toda la historia de la imposición, el dolor. Insisto, mi papá está vivo, yo tengo dolor en casa, pero no se lo quita. Que uno pueda limpiarse los ojos, la mente, el corazón. Y hay cosas que me salen en castellano, muy pocas, pero me salen. Las primeras cartas de amor, a la novia del instituto, andaluza. Claro, oye, hay cosas que salen así. Y luego yo escribo en castellano en el país. Y el castellano me lleva a unos recovecos, a unos lugares que el catalán no. Pero es lo que decía Berta, maneras de mirar el mundo. Os pongo dos ejemplos muy rápidos, pero alcornoque, que es una palabra esa, alcornoque, en catalán es alzina. ¿Cómo van a ser lo mismo? ¿Cómo van a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo una mariposa y una papallona? ¿Cómo van a ser lo mismo? Claro que es lo mismo, o sea, que el animalito que vuela. Pero no son escribes, pero no son lo mismo. Y eso es tan básico que hay días que te apetece más hablar de mariposas y hay días que hablas de papallones. Pero al final da igual, ¿no? Estamos escribiendo, ¿no? Queremos escribir, pero la idea al final no hay más. Sí, recuerdo que al hilo, no por dar una retaíla de ejemplos, pero recuerdo aquella canción de Robert de Serrat que hablaba de un marujito descalzo, ¿no? Que es un concepto que ni siquiera, el concepto sí, pero ni ese diminutivo ni esa sonoridad existe en mi propio idioma, ¿no? El gallego también tiene la gran ventaja de que es una lengua que entronca con toda la raíz lingüística del portugués. Entonces, a pesar de que en Galicia, muy a mi pesar, creo que vivimos muy de espaldas a la tremenda oportunidad que es poder leer en portugués con 1 hora y 40 minutos de entrenamiento, ¿no? Poder leer novelas. Yo leo a veces traducciones de novelas que no van llegando al castellano, pero sí se han llegado a Brasil, y es una oportunidad estupenda, ¿no? Y creo que a veces vivimos un poco de espaldas a todo esto. Para mí, otra cosa importante también es pensar que las historias lingüísticas personales comienzan a ser un poco distintas, ¿no? Para la generación de mis padres, la historia lingüística era una o era otra, ¿no? Había pues, gallegoblantes de nacimiento o lo que en Galicia se llaman neofalantes, como que hay ese concepto en Cataluña, que es el caso un poco de mis padres, ¿no? Mis abuelos renunciaron, digamos, a hablar mis abuelos paternos, a hablar en gallego con sus hijos porque querían darles una lengua de futuro. Mis padres hicieron el camino contrario,
recuperaron el gallego en la universidad y a mí me trasladaron un poco las dos lenguas. Lo que pasa es que yo me crié en un colegio rural, entonces yo he tenido una experiencia lingüística que no es ni una ni la otra. Soy fundamentalmente gallego hablante, pero no es para mí el otro un idioma extraño tampoco, ¿no? Entonces, también está bien que no se polarice, ¿no? En este tiempo de polarización en todos los temas, las historias lingüísticas, ¿no? Por un lado, porque es cierto que sobre la elección de las lenguas hay esa historia con H mayúscula, ¿no? Que pesa en cada palabra y que pesa en esa idea de que los idiomas también son objetos políticos, ¿no? Todos los idiomas, no solo los idiomas pequeños. Pero por otro lado también está la historia pequeña, ¿no? La historia de mi abuela paterna, cogiendo la mano mi primera novela, fascinada porque ese libro literario que se publicaba, que además se presentaba y había gente que iba allí a verme, estuviese escrito en gallego, ¿no? Que era, son cosas que tampoco se dicen, pero ese orgullo recuperado, ¿no? Esa sensación de que lo propio servía para algo, creo que es interesante también, ¿no? Creo que en mi escritura pesa siempre más esa historia con H minúscula, que no ese trayecto que hemos hecho para llegar aquí y que muchas veces se pone en cuestión y que, en cualquier caso seguimos caminando, ¿no? Y creo que la manera de caminarlo es un poco esa, ¿no? Yo voy a hacer de abogada del diablo, voy a hacer de mala persona. Es que eso que has contado tú de tu abuela, del orgullo recuperado, para mí tiene una dimensión literaria y cultural que es indisoluble de la dimensión política, sí. En este caso absolutamente. Entonces, esto no se nos puede olvidar, creo que no se nos puede olvidar, y creo que la normalización pasa por la metabolización de las antiguas polarizaciones, aunque suene una cosa absolutamente horrible. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo pasé mi infancia en Benidorm. Benidorm, por si no lo sabéis, es una ciudad de la costa mediterránea, que es como una especie de un Manhattan allí, a mí me encanta, a la gente le horroriza, a mí me encanta, pasé allí mi infancia, pues claro, forma parte de mí y lo tengo completamente interiorizado. Y yo era una niña madrileña en Benidorm, donde el valenciano o el catalán, según quien lo hablara, era una criptolengua. O sea, las maestras lo hablaban en secreto, pero todas las clases naturalmente eran en español. Entonces, la lengua se convertía en arma arrojadiza. Y dependiendo de dónde fueras, a mí en el patio del colegio, para chincharme, me decían: es que tú eres de Madrid. De Madrid. Y yo decía: no, yo no soy de Madrid, yo soy de Madrid. De Madrid. Y entonces yo llegaba a casa llorando y le decía a mi madre que las niñas me han dicho que soy de Madrid. Y yo he dicho que no, que soy de Madrid. Y dice: hija mía, qué burra eres. Entonces eras de Madrid. había allí pero claro, esto es hace nada. O sea, es verdad que el tiempo ha pasado muy deprisa y la historia corre de una manera vertiginosa, pero aún tenemos memoria en nuestras propias carnes de esto. O sea, no solamente hablo de la generación de mis padres, hablo de mí misma, ¿no? Entonces creo que estos conflictos pues cristalizan en determinados tipos de historias y cristalizan en determinadas decisiones lingüísticas. La que tú has tomado me encanta, o sea, pegarle de repente zapatazos a un supuesto canon me parece que es lo que hay que hacer. Yo escribo una novela que se llama Pequeñas Mujeres Rojas y pongo pequeñas con minúscula. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y porque considero que la literatura es espacio de eso, de
su versión de juego, de riqueza y de reivindicación, y por qué no en catalán, y por qué tengo que ceñirme a una mayor codificación porque haya sido una lengua maltratada. Y salvar la cultura con cada libro, cada columna, cada artículo, claro. que estoy de acuerdo con salvar los muebles, pero, perdón, te corté. Sí. Dale. No, ya está. No, digo que esta mezcolanza a veces da casos contrarios. Yo soy de un pueblito del norte de Cataluña, muy cerca de Francia. Bueno, yo tengo 3 idiomas de nacimiento. Al final el francés también es nuestro. Está al lado, a 20 kilómetros. Se dan casos contrarios al de Madrid. Y Madrid, es que la migración durante el franquismo a mi pueblito de 1000 habitantes es básicamente de Pozo Alcón. Todos son de Pozo Alcón. Con lo cual, mi primer castellano es andaluz. Porque el castellano que yo aprendo de pequeño es andaluz. Y toda la gente de Pagur, del meu poble, de mi pueblito, habla andaluz cuando habla castellano. Yo aquí ya, porque estoy en Barcelona, ya aprendí a pronunciar, pero nuestro castellano infantil es de Pozo Alcón. Con lo cual también serán casos bonitos. Hay en Madrid, pero luego está unos catalanes de pueblo hablando andaluz que no tiene sentido, pero es el castellano que tenemos en casa. Está muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta de alguno de ustedes o de alguna de ustedes, porque se ha pasado el tiempo, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. Yo tengo una curiosidad para los dos escritores bilingües y bicéfalos o tricéfalos de la mesa. ¿Alguna vez os ha surgido la necesidad de escribir un relato, un poema bilingüe? Es decir, ir intercambiando un idioma y otro a lo largo de la misma obra literaria. ¿O directamente cuando lo planificáis o lo sentís, uno de los dos idiomas toma el control de vuestras neuronas y todo discurre de esa forma? Yo, en general, solo he escrito en gallego, salvo colaboraciones en prensa o una cosa así muy puntual. De hecho, me pasa que a veces cuando quiero que algo que me han encargado en castellano me quede muy bien, suelo hacer un primer borrador en gallego y luego traducirlo y eso. Pero a veces ahora cuando escribo alguna cosa que va a salir en bilingüe, algún relato que va a salir en 2 lenguas, sí me pasa una cosa muy curiosa, que es escribir en mi propio idioma pensando en algo que vaya a quedar bien cuando se traduzca. ¿no? Pensando en algo que no me vaya a dar problemas o que me vaya a dar juego, ¿no? Un título que me vaya a dar juego o una imagen que me suene bien o que vaya a quedar bien en el otro idioma. Y eso da lugar a que creo que construyas al final un texto literario a lo mejor con recursos de 2 idiomas, ¿no? Que se conjugan, ¿no? Y bueno, es también una experiencia interesante e indisociable del hecho de vivir en un sitio donde se hablan 2 idiomas de manera permanente, ¿no? Sí, y luego una cosa que hablábamos con Berta antes, que es que la sintaxis española y la sintaxis catalana o gallega no son la misma. Y es increíble, porque cuando eres bicéfala, te das cuenta de que hay textos en catalán, pero la sintaxis es castellana, y lo ves, no sabes por qué, pero lo ves, lo notas, ¿verdad? Hablábamos, en mi caso sí que tengo libros donde se mezcla todo, sin ningún problema. Lo que pasa es que a nivel tipográfico se señala, porque es peligroso ir metiendo ahí palabras en español, palabras en catalán, palabras en francés, pero nada, mira, traigo el ejemplo, pero no estaba preparado, pero, o sea, esto está hecho por un amigo catalán. Hay un texto mío en catalán, el hijo del corrector, Alfino Cobertor, y su mala traducción al castellano, es un juego. Y aquí Rubén Martín Giraldez y yo intentamos demostrar que son 2 idiomas diferentes y muy diferentes, y que a veces sintácticamente no se entienden, pero es que es normal, son 2 lenguas. Media cara no es mía, es de Rubén, es un montaje fotográfico. ¿Qué pasa con esto? Que yo estoy a favor, por esto hacemos este tipo de libros, aprovechar la bicefalia para hacer el libro más argentino que se ha hecho jamás en Barcelona. Es raro, ¿no? Estos libros raros que hacen aquí Lamborghini, Libertela, Manganelli, toda esta gente de acá que saben un montón, pues hacemos lo mismo ya que tenemos 2 lenguas. Acabo, se está traduciendo a francés y occitano.
para mantener el juego. Y se está traduciendo a portugués y brasileño. Porque da juego, la bicefalia da juego. Y yo que veo siempre el caso positivo, quiero decir que cuando Adrián dice se está traduciendo al portugués y al brasileiro, está diciendo una realidad para mí muy triste, que cada vez hay más distancia entre el portugués y el brasileiro y que hay una ruptura del idioma que los que nos dedicamos al español o al castellano hemos sabido evitar, y aquí tenemos muchos matices, pero no se está rompiendo la unidad de nuestro idioma, y eso yo lo celebro. Y bueno, mil gracias, mil gracias. Sí. Muchas gracias por todo, ha sido todo muy interesante, pero me encantaría que cerraran con una lectura de literatura, un fragmento o un poema, Protocolo por COVID. favor. Pero es que por protocolo COVID nos dijeron que una hora... Sí, pero ya está, o sea... Bueno, vamos a escoger para cerrar. Marta no ha traído poemas. Pero he traído un textito de clavícula. Pues vale. Venga, pues entonces que cierre Marta con un textito de clavícula. ¿Y vosotros? No, pero si lo mío suena a turco. Y poesía. Claro, pero a veces también hablamos con Berta que hablar un idioma que ustedes no entiendan es como tocar música, pero mejor Marta. Sí. Y así nos entienden. Bueno, yo tengo aquí hay un poema en clavícula, que además es un poema que mencionamos el otro día, que es sobre una niña en Manila, que nos encontramos nada más salir del aeropuerto de Manila en uno de estos viajes que hacemos, y los escritores y las escritoras que parece que son maravillosos, que a veces son maravillosos y a veces no son tan maravillosos, que tengo la manía de ver el lado a veces triste de las cosas. Y el principio del poema lo constata. Lo peor que podíamos contemplar lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Una niña sucia y semidesnuda nos pide dinero. Según nuestros cálculos de observador bien nutrido, cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pediatra, un economista, un telepredicador y un gastrónomo. La niña no puede tener más de 4 años, aunque quizá ya haya cumplido 9 o 10 y no beba leche o fume a escondidas. Si la magia y la poesía nos ayudan a digerir la escena, tal vez la niña no sea más que una viejecita disfrazada de baby doll en Manila City, antes de colarse en el jeepney que la conducirá a un burdel o a un pudridero para pintarse las uñas y esperar al turista. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pederasta, un patriota, un hipocondríaco y un ministro de Dios sobre el interior. Si la magia y la poesía nos ayudan, tal vez la niña sea una octogenaria que ha pasado por 1000 estiramientos y operaciones y se ha quemado las palmas de las manos para que nadie la identifique como reconocido miembro del AMPA mendicante de Manila. Pedimos que la poesía nos ayude, pero la niña es una niña de Manila que da golpecitos en el cristal de nuestro taxi y nosotros la vemos como frágil criatura de huesecillos de ave y ojos de cordero. Recibo en mi móvil un mensaje perentorio de Amnistía Internacional que borro casi tan vertiginosamente como ruego que la poesía me ayude. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un sommelier, un meteorólogo, un futbolista y un bardo para no ver a la niña puta, niña mendicante del AMPA de los pobres de Manila City que lleva en los brazos a un bebé guapísimo de redonda, gorda cabeza. Una costra de mucosidad gris le cubre el turgente pellejo. El bebé le cuelga a la niña de la cintura y parece que va a caérsele. Tememos oír el sonido de un odre que se estampa contra la calle embarrada, porque cada occidental cuando viaja esconde en la cartera un diapasón para identificar el la puro entre cualquier otra nota, y también guarda un ingeniero de caminos, canales y puertos, alguien que mide y compara, sin pararse a pensar por qué unos hombres tienen las piernas más largas que otros, o por qué en Manila las niñas te miran con humo mientras golpean con sus nudillos de ave el cristal de la ventanilla del taxi.
lo peor que podíamos contemplar, lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Un texto pequeño. Son todas, sí. Vale, pues voy a leer un texto muy pequeño que cuenta la historia de una mujer que no tuvo agua corriente hasta que se casó. E dice así: miña avó María é unha muller que cumpre sempre con rituais que son moitos e moi precisos, habitualmente amables. Meu tío Pedro trata de respectar cada teima e cada rutina que la construíu durante anos, aínda que nunca acerta na forma. Cando miña avoa podía moverse por sí, ocupábase de peitear os flocos das alfombras do corredor varias veces ao día e pasaba a man pola súa superficie para que todas as febras de lá estivesen dispostas no mesmo sentido. Aínda agora, inmediatamente despois de lavar as mans sentada na cadeira de rodas, limpa o lavabo esmeradamente, o mellor que la pode, e ten ali unha toalla de diario para secarse, unha toalla bonita para cubrir a toalla de diario e un pano fino que case sempre é rosa para borrar as gotas que quedan no lavabo despois de abrir a billa. Non é tolerante cos rastros. Ser decente é algo que a ela lle importa. Ser decente ten que ver, para miña avoa María, con dúas ideas: a limpeza, sobre todo, pero tamén a evidencia de que é unha maneira axeitada de facer cada cousa. Gardabragas e camisóns sen estrear por se tivese que ir ao hospital e é fiel a mesma marca de deterxente. Padece cada cambio. Non tolera perder o control. Ten unha despensa ben aprovisionada de produtos de distinto tipo, 6 paquetes de arroz, 2 botes de suavizantes, preparados para que haxa de todo en cada momento. A conversa de miña avoa María xira normalmente alrededor de 2 temas. Adoita falar das novidades que fan interesante a súa vida diaria. A cerdeira deu flores. Teu tío trouxo caramelos de tofe. E tamén da carencia, do contraste entre a vida diaria de antes e a vida diaria de agora. Se quere contar algo da súa vida diaria de antes, faino sempre explicando o que non había. Non había televisores, non había caramelos de tofe. E faino como se fose algo imposible de contar, como se resultase insuficiente enumerar as cousas que non tiña para que nos entendamos o que de verdade significaba non telas. Hasta aquí. Esto es un poema en la cola del banco. Son versos de 4 sílabas que son más complicados que los alejandrinos franceses, aunque parezca que no. Dices: sols de vegades sembla la vint, però no hi pixem com ensegada, i ho volem més, faria lleig, no ens atrevim. Prou pensem que com pares ens avenim junts en manada. Fer la riuada amb provisqueig, gran esquitxada, pensem a fer sobre el cafè abans es distreu. Toc de campana són les tocades d'ens toca tarda? No pas encara perquè us penseu ni que s'arreu que dalt la talla. Ara ens escamben des del taulell i hi ha poca gent que fem batalla. Que davant nostre no hi ha res, al punt del migdia sort en tenim de ser a la cua. Des del matí, 9 del matí, fila barquins, en fila índia, ben amatents. Que se'ns fa tard sempre es fa tard, quan anem al banc com arlequins, a treure pasta no la de dents. Si no els diners guanats es cruix, del que vivim sols de vegades i el seu dibuix. Ja està.